Bueno chicos, una vez más, bienvenidos al curso de geografía. Con ustedes el profesor Emilio y hoy día nos toca el tema geodinámica. Muy bien, cuadernos afuera, libros afuera, mucha atención. Esta semana es de tareas, así que ya sabes, a realizar tu tareita pronto porque se acercan los bimestrales. Ojo, no te preocupes, la tarea va a estar facilita, así que tranquilo. Muy bien, entonces iniciamos ya. Muy bien, vamos a empezar por geodinámica. Esta casi ya la hicimos, así que vamos a repasar geodinámica. Sabemos que es la disciplina que nos permite comprender cómo ocurren los fenómenos internos y externos de la Tierra por obvias razones. Entonces se dividirá en dos geodinámicas: geodinámica interna y geodinámica externa, ¿no? Muy bien, geodinámica interna. Vamos a tener aquí tres formas de geodinámica interna, las cuales vamos a estudiar el día de hoy: diastrofismo, sismos y vulcanismo. Obviamente estudiaremos cada una de ellas para darnos cuenta de qué se trata. Cuando hablamos de diastrofismo, estamos hablando de conjunto de movimientos orogénicos y espirogénicos que originan grandes transformaciones como la corteza terrestre. Sabemos que los movimientos orogénicos y espirogénicos son movimientos que son causados por la geodinámica. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. La orogénesis dice, la orogénesis es aquel movimiento que va a dar origen a la formación de las montañas, las depresiones y las mesetas, las cuales se pueden originar por el plegamiento o por una falla. Otra vez encontramos este nombre de plegamiento o falla. Entonces tenemos que saber exactamente qué es plegamiento y qué es falla. Muy bien, vamos por acá. Plegamiento y falla. Tenemos que el plegamiento, entonces, dice, es la parte de flexionamiento de la corteza terrestre cuando dos placas se juntan, ¿no? Entonces la parte más débil de la corteza terrestre formará este plegamiento, esta pequeña arruguita, ¿no? Sin necesidad de romper el suelo, ¿no? Es como cuando procedes a juntar o presionar una hoja que es flexible y por tanto no se va a romper, sino que se va a desdoblar en una parte alta que se llama anticlinal y en una parte baja que se llama sinclinal. Las partes altas pueden ser pues en años, montañas, mesetas, lomas, etcétera, etcétera. Y las partes bajas o tablazos. Y las partes bajas obviamente serán pues las depresiones, ¿no?, que se generen. Entonces, ¿qué cosa es una falla? Una falla es la discontinuidad que se forma en las rocas por una fractura. En este caso ya no tenemos una parte de corteza terrestre uniforme. Aquí habrá una ruptura, por eso se habla de una fractura, ¿no?, de una falla, ¿no? Esto va a pasar porque la superficie terrestre en este lugar es más dura. Si tú quieres aplastar una roca, no vas a lograr un plegamiento, vas a lograr que la roca se parta. Por tanto, no tenemos acá también la parte elevada, le llamamos horst, y la parte que está más abajo en una depresión se llama llamar graben. Muy bien, entonces tenemos aquí en cuenta qué cosa es plegamiento y qué cosa es falla. Vamos a ver lo que es vulcanismo. ¿Qué cosa es vulcanismo? Vulcanismo es justamente cuando el magma que se encuentra en el centro de la Tierra no busca una salida a la superficie y cuando encuentra una falla, tiende a salir por ese lado. Cuando no le encuentra, solamente tiende a hacer elevar el terreno, ¿no?, sin fracturarlo, sin sacarlo, ¿no?
esta fuerza forma un volcán siempre y cuando logre salir a la superficie, ¿no? Si logra salir a la superficie el magma, entonces encontraremos ahí un volcán. Hay dos tipos de volcanes o dos tipos de vulcanismo. Tenemos el intrusivo y el extrusivo. El intrusivo es aquel que no va a salir, ¿no? Es decir, tenemos por ejemplo acá, mira, son fisuras o fisuras en la Tierra que no encuentran salida hacia la superficie. Acá tenemos, mira, acá hay otra, por ejemplo, en el dibujo, en el gráfico, hay otra. No encuentran, que permanecen escondidas, ¿no? Mientras que los extrusivos sí van a encontrar de alguna manera salida por alguna, por algún lugar. Entonces ahí sí, en esta parte sí se forman, ¿no?, volcanes extrusivos, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, los geysers, las fuentes termales, que son aguas que vienen desde la profundidad o que salen por la fuerza del magma y salen calientes porque vienen desde muy adentro. Están las fumarolas, que son los volcanes que tienden a hacer ese humito, ¿no? Acá arriba, ese humito arriba, ¿no? Y las sofalatas, que son aquellas que van a salir por un costado, ¿no? Antes de que salgan por la parte de la punta, están saliendo por un costado, por una abertura del costado, ¿no? Entonces, esos son los volcanes extrusivos. Sismos. ¿Qué cosa es sismos? Es obviamente la liberación de energía interna en forma de vibraciones. Cuando esta energía de la Tierra quiere salir y no encuentra una salida, lo que hace es presionar hacia arriba, ¿qué cosa? La corteza, ¿no? La corteza. Va a presionar la corteza. Va a presionar la corteza. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a crecer. Va a crecer, ¿no? Entonces, de esta manera va a hacer que el sismo se produzca, ¿no? Para entender el sismo y su generación de energía, vamos a tener que entender que hay partes como el hipocentro que se encuentran dentro de la corteza terrestre y partes como el epicentro que se encuentran fuera de, ¿no? Justo encima, pero fuera de afuera de la superficie. Hipocentro, epicentro, ¿no? Muy bien. Esto obviamente se va a medir de dos maneras, la magnitud y la intensidad. ¿No? La magnitud es la cantidad de energía liberada y la intensidad es el efecto local que se registra en el epicentro, o sea, arriba, ¿no? O sea, el poder destructivo en realidad. Muy bien, vamos ahora con la práctica. Dice, hipocentro es lo que estábamos viendo, es el punto real donde se originan las ondas sísmicas. Este se ubica en la parte interna. Epicentro, dice, es el punto de la superficie terrestre vertical al foco donde se encuentra, ¿no? Los movimientos sísmicos. Generalmente es el lugar donde el sismo alcanza su mayor amplitud. Amplitud, magnitud también puede ser acá, ¿no? ¿No? Magnitud también puede ser. Magnitud. Ya, es una palabra que las dos palabras le calzan, obviamente, ¿ya? ¿Ya? Después, magnitud se refiere a la cantidad de energía liberada que se constituye en una medida de fuerza del sismo en el hipocentro. La magnitud se registra en la escala de Richter, que comprende desde 1 hasta el 10. No, del 0 al 9, perdón. Del 0 al 9, sí, del 0 al 9. Siendo el 9 un terremoto ya de estado crítico, ¿no? En el Perú hemos llegado solamente hasta 7, no hemos llegado a 8. La intensidad, bueno, que sí, el de 8 fue el de Ancash, me parece. Intensidad se refiere al efecto local registrado en el epicentro. Esta se mide con la escala de Mercalli. Esta va desde el 1 hasta el 12, siendo el 12
destrucción total de todo. Ok chicos, ahí tareita está la parte de eh, trabajo en casa, así que ya se los dejo marcado en la tareita en Alexia. Ok chicos, tranquilos, pues su tarea, estudien, ya saben, con nosotros. Muchas gracias y nos vemos más tarde, ya saben, a practicar, a leer y sobre todo a participar.